A esta hora de la tarde hace presencia la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, así como el ministro Wilmar Castro Soteldo, para dar importante anuncio la tarde de hoy. Recordemos que la pasada asamblea que se realizó el pasado jueves 26 de octubre, la constituyente aprobó la orden del día con el voto unánime, y de los constituyentistas se aprobó el orden de la quinta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de ese pasado jueves, designación de Aristóbulo Istúriz Almeida y Elvis Amoroso como primer y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente respectivamente. Se decretó el constituyente que adelanta la realización de las municipales 2017 y declaratoria de vacío absoluto del cargo en la gobernación del estado Zulia. Esos fueron los puntos que se trataron con mayor relevancia el pasado jueves. Escuchemos declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. El natalicio de nuestro poeta Alí Primera, desde acá damos un saludo a sus hijos, a su esposa y al pueblo de Venezuela por haber contado con ese tesoro cultural y de combate, de militancia revolucionaria que significó para nosotros Alí Primera. Desde acá, a nuestro querido cantautor Alí, esta constituyente de pie le rinde homenaje y saluda su 75 aniversario de natalicio. Con Alí vamos siempre acompañados de esperanza, de futuro y de canto y de poesía de lucha. Con esa poesía de lucha que nos acostumbró, con esa misma poesía seguimos adelante, marchando en la constituyente. Yo quiero dar la bienvenida al vicepresidente sectorial de Economía, al ministro Wilmar Castro Soteldo. Hoy iniciaremos entonces un debate sobre la ley que crea el conglomerado Agrosur. Uno de los objetivos estratégicos para los cuales fue convocada esta constituyente está justamente en la creación de un modelo de economía productiva y diversificada. Un modelo que rompa definitivamente con la dependencia a la renta petrolera que colocó a Venezuela en situación de vulnerabilidad frente a los poderes imperiales y a los poderes fácticos que a través de la guerra económica han pretendido someter y extorsionar la voluntad de nuestro pueblo. Está así entonces la constituyente dando apoyo a una de las leyes que presentó acá el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, como es la ley que crea el conglomerado Agrosur para el desarrollo agrícola. Venezuela es una potencia agrícola y nosotros, los constituyentes y las constituyentes, estamos llamados a acompañar al jefe de Estado en la conformación y edificar las bases para la Venezuela potencia agrícola. Yo quiero, ciudadano secretario, por favor, si me indica el orden del día, dar inicio y continuación pues a este tema tan importante. La propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del martes 31 de octubre de 2017. Primero, intervención del ministro Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente sectorial del área económica del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, en relación al proyecto de ley constituyente que crea el conglomerado Agrosur. Y segundo, decreto constituyente de rechazo al injusto bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos de América a la República de Cuba. Es todo, presidente. Se somete a consideración para la aprobación el orden del día. Aprobado. Ciudadano secretario, sírvase leer el primer punto del orden del día. Intervención del ministro Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente sectorial del área económica del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moro. Es todo, presidente. Bueno, voy a invitar al vicepresidente sectorial de Economía para que haga uso de la tribuna de oradores y se dirija a esta asamblea plenipotenciaria a presentar la ley que crea el conglomerado Agrosur.
aquí hay un cajón que parece que se mueve solo y si me caigo les pido disculpas, ¿no? Y un letrerito que dice 5 minutos. Pido la venia de esta honorable y plenipotenciaria honorable Asamblea Nacional Constituyente, para tratar de, en un poquito más de 5 minutos, exponer este proyecto del compañero presidente Nicolás Maduro, las razones, sus objetivos, y luego pues dejar a la consideración de ustedes la aprobación o no del proyecto de ley presentado. Agradecerle a la compañera presidenta de la Asamblea y a ustedes constituyentistas, quienes pues han venido desarrollando una tarea que ya el pueblo venezolano y el mundo ha plasmado, ha visto, ha palpado y sabe de los resultados que en materia de consecución de la paz hemos alcanzado y que espera ahora los resultados en materia económica, que con toda seguridad también lo vamos a dar. Primero que nada, celebrar que el proyecto de ley generó polémicas bastante airadas, severas, que pusieron de manifiesto distintos puntos de vista del desarrollo económico, del modelo productivo, del modelo político incluso. Compañeros que en sus discusiones hicieron aportes importantes que nos obligan a revisar la génesis y naturaleza de nuestro proyecto y que nos obligan también a traer aquellos recuerdos que en el marco de la agenda bolivariana el compañero Hugo Chávez comenzó a trazar desde la cárcel de Yare y que luego hizo público por allá a principios del año 2000. Señalaba Chávez en aquel proyecto que salió como antítesis de la agenda que el gobierno del presidente Caldera proponía, 5 grandes sectores de la economía. Y en esos 5 grandes sectores de la economía, Chávez reflejaba allí donde el Estado se guardaba la potestad de tener plenitud de control. 5 sectores, 1, 2, 3, 4, 5. Y un sector en donde daba plenitud de potestad de control de parte del sector privado, que era el sector vinculado al sector terciario, actividades accesorias, etcétera, etcétera. Ahí está ese documento, ahí está ese planteamiento. Luego el segundo elemento que nos trae como referencia el contenido de la Constitución del año 99, donde se define el régimen socioeconómico de la República y en el cual tuve el honor como constituyente de entonces de participar en el mismo. La protección que allí se le dio al caso PDVSA, el carácter constitucional que se le dio a la agricultura y al turismo, y por supuesto al tema energético. Hay todo allí una teoría constitucional que con toda seguridad ustedes han revisado con mucho detenimiento. También habla esa Constitución del carácter protagónico del poder popular organizado, que luego se reflejó en las leyes orgánicas del poder popular y en sus reglamentos, usos reglamentos que se atrevieron a describir un concepto del socialismo. Artículo 4 del reglamento de la ley de participación del poder popular, del reglamento. Y el artículo 184 de la Constitución, las distintas formas de organización que en el seno del pueblo se deben ir dando. Luego nos trasladamos a los planes nacionales, a los planes estratégicos, y aterrizamos en el plan de la patria con sus 5 grandes objetivos históricos. Objetivos históricos que cuando los analizamos parecieran definir los fines últimos de ese plan, de este proyecto. Los fines últimos de este proyecto. La consolidación e irreversibilidad de la revolución bolivariana, la salvación del planeta, el último de ellos, el quinto de ellos. Luego, el evento coyuntural que nos correspondió vivir después de la separación física o desaparición física del compañero Hugo Chávez y el ascenso del compañero Nicolás Maduro, el asedio al cual hemos sido sometidos, el tema agrícola,
al cual queremos aterrizar. La agricultura, que gracias a Chávez se hizo una inversión enorme en infraestructura, en equipamiento, gran parte de ello en funcionamiento, otra parte importante no tan en funcionamiento, funcionando parcial o nulamente, algunos reposando incluso en cajas por allí, esperando inversión para llevarlo adelante. Luego, la seguridad alimentaria, que es un concepto que a mi modo de ver deberíamos suprimirlo definitivamente y transitar hacia el concepto de soberanía agroalimentaria. Con la justificación de la seguridad alimentaria priorizamos en muchas ocasiones la importación, tanto de bienes elaborados para la alimentación como de equipamiento que pudimos haber fabricado acá en nuestro país. Así que el concepto de seguridad y soberanía agroalimentaria es un concepto en donde el tema de la soberanía, que es una categoría que quieren suprimir las concepciones neoliberales y liberales del mundo, nosotros creo que hay momento para rescatarlo. Luego, ¿de dónde vienen los insumos? ¿De dónde dependemos nosotros de la agricultura? México, Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Son nuestros 4 principales proveedores de insumos agroalimentarios. Y es la agricultura quizás una de las 4 más grandes actividades comerciales del mundo. Entre las comunicaciones, la actividad financiera, las tecnologías y la agricultura, se convierten en los 4 grandes negocios del mundo. Luego la hegemonía de empresas como Nestlé, como Bunge, como Parmalat, como Syngenta, como Monsanto, como Cargill, en el plano internacional, como Pepsi-Cola o PepsiCo, como Coca-Cola, y todas esas grandes transnacionales que de alguna forma mantienen control hegemónico de los insumos sustantivos para el tema agrícola. Casi todos bloqueándonos, impidiendo que lo que estamos intentando desarrollar en los Andes venezolanos con la soberanía de la papa sea una realidad. Lo que están intentando hacer los comuneros allá de Palito Blanco, donde está Paravicini y el gordo Cinesio, que no lo veo por ahí, podamos llevarlo a cabo. Lo que estamos intentando allá en los valles de Yaracuy, con los fundos zamoranos y las comunas que allí hacen vida, con sus semillas autóctonas, podamos llevarlo adelante. Porque hay un bloqueo de algunos elementos que nos permiten ir a la producción de esos insumos básicos como sustrato y semillas, por ejemplo, fertilizantes, por ejemplo, que no tenemos acceso a los mismos. Y en el marco de esa condición de bloqueo, de cierre, el compañero presidente plantea una opción que nos permita, en primer lugar, fortalecer el desarrollo, el avance de las tecnologías, los saberes populares, que de alguna manera han venido dando respuesta, como el caso de la papa, repito, que es un caso emblemático para nosotros, el caso del café y el arroz, que son casos emblemáticos donde no requerimos importación de semillas, el caso de la caña de azúcar, por ejemplo, que no requerimos importación de semillas, y otros rubros que se han venido desarrollando en el caso de las hortalizas, y que no hemos avanzado allí mucho más aceleradamente en las hortalizas, porque el sustrato en el cual podemos reproducir in vitro esas semillas no lo tenemos, es importado y se hace con materia prima nacional, el quitosano, allá en el estado Sucre, que se produce en exceso, y eso genera un producto gelatinoso que cuesta bastante caro, el agar, que me corrija ya el doctor Lalo Rivas, cimiento. Sin embargo, ya nuestros investigadores y nuestros tecnólogos populares descubrieron la fórmula de ese sustrato, y con almidón de yuca, con almidón de papa y con polvo de concha de caracoles rayados de allá de Sucre y de Nueva Esparta, especialmente de Coche, ya tenemos el sustituto del agar. O sea, ya tenemos sustrato. Y ya podemos reproducir in vitro en mayor volumen ese sustrato para la reproducción de las semillas de hortalizas, de legumbres, de tubérculos, de raíces,
que con toda seguridad nuestro pueblo puede satisfacer sus necesidades fundamentales. ¿A qué nos falta ahora? Implementar una planta pequeña que produzca el sustrato gelatinoso requerido para producir esta semilla. En el marco de ese bloqueo se crea esta estructura de Agrosur, que es una especie de empresa matriz capaz de absorber, de aglutinar en su seno, bajo condiciones especialísimas, como lo expresa el proyecto de ley que ustedes han debatido, poder proteger como un manto, como una coraza, todas esas iniciativas para que puedan gozar las mismas de incentivos, de motivaciones, de atributos, de maquinarias, de equipamiento, y podamos nosotros ir transitando de la seguridad a la soberanía. Y tal como la experiencia de Proimpa allá en los Andes, cuyo laboratorio fue aportado por el Estado y allí están produciendo sus semillas, tal como han venido haciendo los compañeros del CIEPE, por ejemplo, en Yaracuy, que han venido mejorando semilla con genética nacional de maíz, tal como han venido haciendo los productores de papa de Guaraque, de Río Negro, de allá de Canaguá, tal como han venido haciendo los cabreros o caprinólogos con la genética de sementales importados y ganado criollo, cabras criollas. Esos laboratorios los tenemos a la disposición de... Y Agrosur se convierte, repito, en esa herramienta de ese productor que se le dificulte el acceso al crédito, que se le dificulte el acceso al insumo, que se le dificulte el acceso a la comercialización, que es víctima del que de alguna manera tiene el poder y la fuerza para llevar el camión y sustraer de allí el producto terminado, el producto primario, y luego llevarlo a la distribución. En ese contexto se queda Agrosur. En el contexto del fortalecimiento de la producción de biofertilizantes, que tenemos 4 plantas de biofertilizantes que nadie le ha prestado atención y ahora le hemos venido recuperando, con el incremento de la producción de los biológicos para el control de plagas de manera natural y orgánica, e ir suprimiendo de manera progresiva el uso de los agroquímicos, cuyos componentes sustantivos son todos importados, porque los produce o la India o Alemania o China, alguno de los tres, y luego pasan a las grandes transnacionales de agroquímicos del mundo. Y tenemos los técnicos, tenemos los hierros, discúlpenme la expresión, que el compañero Chávez y el compañero Nicolás compraron, y ahí están, a media máquina, a un cuarto de máquina, esperando una herramienta que nos permita que esos cohetes que tenemos allí, ahorita en mínimo, los pongamos a full potencia, con algunas prerrogativas, con algunos incentivos. No se trata de que Agrosur es una corporación elitesca y neoliberal que va a competir con las manos atadas con Nestlé, con PepsiCo, con Coca-Cola, con Polar, con El Tunal, con Plum Rose, que tienen mucho más ventajas y más bondades que las que tienen nuestros productores. No se trata de eso, no. Se trata que nosotros, con esta estructura institucional, con este torpedo, con este misil que el compañero Nicolás ha ideado, ha conformado, ha estructurado, nosotros vamos a romper esas barreras, o por lo menos hacer el intento con todos los actores productivos del país, incentivando a la organización y a la participación protagónica que suprima la diáspora que tenemos en el sector campesino. Braulio Álvarez, que anda todo disperso atendiendo a distintas corrientes, poder aglutinarlos a todos y meternos allí como un solo equipo, a que esa diáspora que tenemos en la actualidad pueda ser una verdadera masa apuñada que nos permita romper con esas cadenas. O lo que nos pasa con el sector comunal, por ejemplo, que siempre cuestionamos la eficiencia o los rendimientos del sector comunal. Hay diáspora también allí, hay dispersión de esfuerzos allí, que si nos aglutinamos como un solo ente, como un solo bloque, ese bloque histórico que soñó Chávez, inspirado en Gramsci, el bloque histórico productor, agroecologista, convencional, pero del pueblo,
más la industria que tenemos, que hay una industria seria también, y hay que reconocerlo. Hay asociaciones que no se han rendido y están produciendo también, hay que reconocerlo en este espacio, más allá de sus visiones de mundo. Pero si no logramos aglutinar esa organización como un solo bloque en cada uno de los espacios que el sector agrícola tiene, difícilmente podemos transformar el modelo. Y la agricultura, queridos compañeros, compañeras, y discúlpenme el abuso porque sé que aquí hay especialistas mucho más sabios que yo en esa área, tiene dos cualidades fundamentales que no podemos perder de vista. Una de ellas es la estacionalidad. La agricultura no espera. Si la luna le tocaba llegar el miércoles y no llegó, se fregó la cosecha, se fregó la siembra o se fregó la cosecha. Entonces esa estacionalidad que está sometida a los rigores de los cambios climáticos y del tiempo como tal, que no controlamos ninguno de nosotros, es un elemento sustancial. Y como consecuencia de esa característica, la agricultura requiere respuestas inmediatas en el momento oportuno, que las condiciones actuales institucionales no nos permiten atender de manera adecuada. Por eso llega el insumo tarde, por eso a veces no llega porque no se prioriza, por eso llega primero la semilla y después el fertilizante, por eso llega el agroquímico y después llega la semilla. Esos tiempos no esperan. Esa es una primera cualidad de la agricultura. Y una segunda cualidad de la agricultura es su carácter interdependiente. La agricultura no es aislada. La agricultura tiene una vinculación con absolutamente todo. Aguas abajo y aguas arriba. Antes de la siembra, durante la siembra y después de la siembra. Cuando se cosecha y se traslada y se acopia. Cuando del acopio se traslada y se transforma. Cuando en la transformación insurgen los subproductos y se distribuyen. E insurge el producto principal y se distribuye. El impacto que tiene, la interdependencia que tiene. Y nosotros, queridos compañeros, lastimosamente lo voy a decir, también sufríamos de esa diáspora institucional. Entonces Inesio no se explica por qué no le llegó la soya a la planta de Aba, y me llama a mí y me arma un zaperoco. Yo no compro la soya, eso depende de otro ministerio. Yo no la distribuyo, eso depende de otro ministerio. Pero el alimento balanceado que produce el camarada Inesio allá en Palito Blanco es para alimentar unos pollos y unos cochinos, que es producción primaria. Entonces no pueden estar desvinculados. Tiene que estar integrado el circuito. Y eso le da el carácter independiente, la cualidad interdependiente. Y nosotros en algún momento de la historia de nuestro proyecto político dispersamos los esfuerzos. Yo produzco el arroz y entonces lo acopio y no se lo arrimo a Arroz del Alba, por ejemplo, que tiene una planta transformadora, porque depende de otro ministerio. Y se lo llevo a quien me dé la gana. O yo transformo la harina precocida, como pasaba allá en Portuguesa, que vi por allá a Rafael Torrealba, y debe conocer ese caso. Y no le vendía el subproducto a la planta de Aba, que era del Estado que estaba adelante, porque la comercializaba con las empresas privadas. Porque eran ministerios distintos. Eran equipos, plantas, estructuras distintas. Agrosur pretende, lo que intentamos hacer con Delagro, que es la corporación quizás que ustedes conocen, es aglutinar en circuitos productivos a lo interno y a lo externo, que es lo que no alcanzó Delagro, la producción agroalimentaria. Y esta mañana lo conversábamos con los compañeros de Pequibén y el ministro Eulogio del Pino, por ejemplo, como Monómeros, que es una empresa nuestra, que es la segunda más grande de Colombia, produciendo fertilizantes y produciendo agroquímicos, de repente prioriza el suministro de fertilizantes agroquímicos a los productores colombianos, mientras que nosotros andamos pariendo para el fertilizante, por poner un ejemplo. El caso de Pequibén igual. Por fortuna hemos conformado un equipo allí que está articulando. Pero ¿qué tal si ese equipo, el día que se vaya Wilmar Castro, Eulogio del Pino, o quien esté al frente de Pequibén, se consolida en una estructura de conglomerado como la que estamos proponiendo el día de hoy? Entonces allí
hay una facilitación de procesos en este concepto de especie de casa matriz, con incentivos, con prerrogativas que nos permitan a nosotros anexionar a ese conglomerado la instancia social, económica, productiva que sea necesaria para complementar, completar, cerrar un circuito productivo y enlazar con otro que con toda seguridad tendrá. El caso de Telares del Orinoco es un ejemplo bastante lúcido también, pues. Como allí hay 10, 15 actores, y si nadie siembra algodón, a todo el mundo le quiere poner la mano a Telares del Orinoco para traer el hilo importado y tela y confeccionar. Si nosotros tenemos ahí los equipos para hacer el hilo, para hacer la tela. Que no falta sembrar el algodón, pues. Bueno, vamos a sembrarlo, pues. Y construimos allí y nos vinculamos con el sector textil. ¿Qué hacemos con las pieles del ganado que sacrificamos todos los días? ¿A dónde se van? ¿Por qué no las procesamos para hacer los zapatos, las correas, las carteras, los morrales, lo que sea, para nosotros si no hay un circuito integrado en ello? Bueno, uno de los fines del concepto de conglomerado que lleva por nombre Agrosur es precisamente ese, pues. Procurar la articulación a lo interno y a lo externo del circuito agroalimentario y agroproductivo. Porque ustedes me dirán, bueno, el zapato no se come, pero el zapato es de suela y la suela es de cuero, y el cuero viene de algún animal, pues no sabemos de cuál. Ahora hay zapatos que son de polímeros, son plásticos, etc. Entonces creo que el espíritu de esta ley que ustedes con toda seguridad van a construir en su exposición de motivos no es otro que el de reordenamiento, articulación, coordinación y armonización de los actores de todo el sector agroalimentario, público, comunal, privado, que sea necesario para garantizar la soberanía agroalimentaria del país. En segundo lugar, romper el bloqueo financiero, la posibilidad de generación de divisas. Por ejemplo, la pulpa de fruta en nuestro país, que se pierde. ¿Cuánto mango, cuánto cambur, cuánto tamarindo, cuánto topocho, cuánta yuca no se pierde? ¿Cuánto ñame, cuánto cumo no se pierde? Y una libra de pulpa de tamarindo en Jamaica cuesta 32 dólares jamaiquinos. 32 dólares jamaiquinos cuesta una libra de tamarindo, para poner un ejemplo. Una libra. Y aquí se pierde, aquí se bota. Es silvestre. El limón, el mango, el cambur, la parchita, la guanábana, la lechosa, la sábila, y ahora el jengibre y la cúrcuma, que sí la estamos produciendo, industrializando por vía de procesos sencillos, y bueno, estamos vendiéndola a buen precio, pues, y se está generando divisa, sin hablar del cacao y del café. Se van 300.000 toneladas de contrabando de arroz para Colombia y nadie dice nada. El cacao se nos va por ahí en los barcos, ¿y quién le llega esa divisa? ¿Por qué esa divisa no le puede llegar a Agrosur? El café sale en distintas expresiones, tostado, molido, hasta verde incluso, porque no hay quien lo exporte de manera adecuada. Siempre hay un trader, un intermediario, un comercializador, porque eso no lo puede, un broker, como dicen allá los empresarios, como mi almirante Blanco Pinto, un broker. Entonces, Agrosur viene un poco a ayudar al compañero presidente, al pueblo venezolano sobre todo, a romper esa barrera de bloqueo financiero, productivo, que nos han impuesto, y de allí pues la amplitud que en el marco de esta ley quisimos plasmar con la ayuda de ustedes y tomando en consideración todos esos aportes que allí se han hecho y que seguramente se seguirán haciendo. Yo agradezco pues la paciencia por permitirme excederme quizás algunos minutos, pero agradezco sobremanera la aprobación y la recomendación que ustedes a esta ley tengan a bien hacer. Muchísimas gracias. Gracias, compañera presidenta.
Bueno, agradecemos al vicepresidente sectorial de Economía, al ministro Wilmar Castro Soteldo, por la presentación que ha hecho sobre el objeto de esta ley, dirigida también a romper el bloqueo financiero contra Venezuela y a desarrollar los sectores agroproductivos. Yo voy a permitirme abrir, antes de presentar el proyecto de ley para la consideración de toda esta plenaria, yo voy a permitirme darle la palabra a constituyentes que conforman la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, dado que en esta comisión ya se dio un debate al respecto. Quiero dar la palabra al presidente de la comisión, al constituyente Eduardo Piñate. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, a nuestro querido compañero vicepresidente sectorial de Economía del Gobierno Revolucionario, Wilmar Castro, a mis compañeros y compañeras constituyentes. Efectivamente, esta ley, como dijo ya la presidenta, la hemos estado revisando, debatiendo en la Comisión de Economía de esta Asamblea Nacional Constituyente. Las dos últimas sesiones las hicimos anoche y la mañana de hoy, casi la tarde de hoy ya, revisando, terminando de hacer los aportes a este proyecto de ley que nos presentó el compañero presidente Nicolás Maduro, formando parte del paquete de 8 leyes o del conjunto de 8 leyes constituyentes que nos propuso el día 7 de septiembre de este año. Yo quiero decir, lo primero, que cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente en el decreto de convocatoria y luego en las bases comiciales, estableció los objetivos de esta Asamblea Nacional Constituyente, los objetivos estratégicos, programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el segundo objetivo, lo cual no quiere decir que tengamos que lograrlo en orden cronológico, pero el segundo objetivo que está planteado es la construcción del modelo económico productivo postrentista, postpetrolero. Y ese objetivo, por supuesto, que tiene que ver con un conjunto de temas, pero básicamente, y en términos estratégicos, superar el modelo rentista petrolero y construir el modelo postrentista o postpetrolero pasa por la creación, el fortalecimiento de las fuerzas productivas del país, la elevación de las capacidades productivas nacionales, pasa por ahí, obviamente con el papel rector del Estado, con participación del pueblo tal como está consagrado en nuestra Constitución. Esta ley del conglomerado Agrosur persigue la integración de toda la fuerza que en el área agrícola, agroalimentario ha venido construyendo el pueblo venezolano, tanto el Estado venezolano como los sectores privados y lo que existe en la economía comunal, en los sectores, en las organizaciones productivas del poder popular. Integrar toda esa fuerza que en este momento se encuentra dispersa, que se encuentra sin coordinación, que se encuentra en distintos niveles del Estado, tal como decía el compañero vicepresidente Wilmar Castro, dispersa en distintos ministerios, instituciones, organizaciones del Estado. Se trata de integrar toda esa fuerza y por la vía de la integración, de la concentración de toda esa fuerza, de todos esos sectores, potenciar toda esa capacidad productiva en el plano agroalimentario en función del logro de los objetivos que están planteados en nuestro proyecto revolucionario, en nuestra Constitución, que es el logro de la soberanía agroalimentaria,
como uno de los objetivos fundamentales. Esta ley establece un conjunto de principios que serán leídos, pero es importante que en ese marco veamos rápidamente algunos de ellos. Unidad de fines de todas estas organizaciones, de todas estas estructuras. Actuación coordinada en la planificación y ejecución de actividades a partir de líneas estratégicas e instrucciones impartidas por el organismo rector del sector agrícola y la máxima autoridad del conglomerado. Recuérdese que el presidente Nicolás Maduro decretó la empresa Agrosur, que es la empresa matriz de todo este conglomerado. Maximización de la eficiencia, visión sistémica, racionalidad administrativa, agilidad operativa y administrativa, y sobre todo participación y contraloría social para garantizar espacios de participación directa y protagónica del poder popular como parte de esos principios. Establece la ley un conjunto de actividades también que están planteadas en uno de sus artículos, en el artículo 7. Obviamente no las voy a leer todas en este momento, pero algunos de ellos. La producción primaria de rubros agrícolas, incluyendo la semilla, su transformación intermedia y final para la producción de alimentos de consumo humano, para el consumo animal e insumos agrícolas de uso industrial. La promoción de inversiones en el sector, especialmente en aquellas áreas de investigación, desarrollo, innovación tecnológica y científica vinculadas al sector agroalimentario. Operaciones de exportación e importación de cualquier rubro o insumos vinculados al sector agroalimentario. Incorpora cualquier otra actividad necesaria para procurar el desarrollo agroalimentario nacional tendiente a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, Presidenta, el conglomerado Agrosur se plantea el logro de los fines y objetivos del Estado, que están contenidos en distintos instrumentos, fundamentalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene que ver con la soberanía agroalimentaria, pero también con la soberanía y la independencia de la patria, a lo cual suma, por supuesto, nuestro desarrollo productivo, el desarrollo de nuestra economía, con el plan de la patria, en los 5 objetivos históricos y el conjunto de objetivos nacionales, generales, estratégicos que lo conforman. Y un elemento allí muy importante que es la defensa del ambiente como uno de esos objetivos que están planteados y que conforman esa, y que está contemplado en esta ley de Agrosur. La defensa y la preservación del ambiente, la garantía de la soberanía y seguridad agroalimentaria. Queremos decir, Presidenta, nuestra comisión aprobó formalmente esta ley, le hizo aportes que fueron discutidos y por supuesto nosotros venimos aquí a plantearle a los compañeros y compañeras constituyentes de la patria que tenemos una tarea estratégica en este momento en el país para contribuir, para seguir avanzando en el logro de la independencia, de la soberanía, en el logro de en la construcción de ese modelo económico productivo, para enfrentar en mejores condiciones los elementos esenciales de esta guerra económica que tiene múltiples formas y las maneras o los métodos más perversos con la que ella se está atacando a nuestro pueblo. Es fundamental que aprobemos hoy esta ley de el conglomerado de Agrosur, que se suma a otras leyes que planteó el presidente y que tal como lo hemos planteado en estos días, tanto la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, mi persona y otros constituyentes, se suma a un conjunto de leyes que ya existe y que tenemos que revisar próximamente, como la ley de precios justos, la ley antimonopolio, la ley de ilícitos cambiarios, para seguir apoyando al presidente de la República en el combate y la derrota de la guerra económica y la construcción de nuestro modelo económico productivo. Es todo, compañera presidenta, muchas gracias. Muchas gracias al constituyente Piñate.
yo voy a dar la palabra a la constituyente Busi Galeano de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada. Buenas tardes, camaradas constituyentes. Saludo a la directiva, saludo a los constituyentes y sobre todo saludo a ese pueblo noble y honrado que todavía nos acompaña y que seguirá acompañando porque entiende esta lucha. Nosotros de la Comisión Económica, como bien lo decía nuestro presidente de la Comisión Económica, el compañero Piñate, hicimos una discusión que tuvo, bueno, controversias, tuvo contradicciones, pero entendimos primero el papel fundamental, sobre todo en el marco de lo que hoy significa esta guerra económica. Porque bien lo decía el ministro, no se trata solo de una ley por la ley, se trata de dos sistemas, un gran aparato y un gran sistema que hoy y todos los días combate contra los desposeídos, contra los dispersos, con los que están atomizados. Y nosotros como pueblo constituyente, en el marco de una asamblea que es, digamos, la fotografía del pueblo constituyente permanente, ¿no? Porque eso es lo que nosotros somos, el variopinto del pueblo constituyente en un momento determinado. Y nos toca a nosotros con esta ley, con algunas inquietudes, porque el que está picado de culebra cuando bebe jugo se asusta. Entonces nosotros decíamos, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a definir? Y nos planteábamos allí, lo que ustedes vieron allí, como es la Contraloría Social, como una suma y un aporte más, camarada ministro, para esta ley. Nosotros en esta ley, definiendo lo que es la guerra y definiéndonos como el pueblo y toda su composición de gobierno, toda su composición como Estado, cómo nos juntamos como hermanos para defendernos. Y aquí está esta ley, que es un conglomerado que nos va a permitir en esa definición de cada uno de los actores, cómo en unidad nos vamos a defender. Nosotros como instrumento, ¿no? Y nosotros vamos a insistir en este momento en eso, que la Asamblea Nacional Constituyente, que es el instrumento de arquitectura para el plan, nos decíamos, bueno, nos toca estudiar, proponernos y vernos esta ley y además diferenciar en esta ley qué vamos a hacer para que el pueblo en su conjunto se sienta parte de esta ley. Y bueno, incluimos también en esta ley unas cositas que están aquí de la creación. Artículo 5 dice creación, suprimir y modificar empresas, órganos de directiva de las empresas, centralización de atribuciones y gestiones, establecer normas generales, ordenar la modificación de estatutos y generar las políticas de trazos, digamos, transversales para cada una de estas empresas o de los que van a participar en el conglomerado, tanto públicas como privadas. Eso para nosotros es un importante ejercicio, ya que es necesario que de una vez por todas, eso que bien nos decía el ministro, cada uno tomaba una decisión por separado o, peor aún, cada uno veía a cada una de esas empresas o formas de producción como su unidad personal, confundían el sentimiento de pertenencia con el sentimiento de propiedad, y hoy tenemos que trazarle una única línea política necesaria para lo que para nosotros en este momento es la defensa del pueblo. Nosotros decíamos además que, porque tenemos que hablar del buen gobierno, ¿no?, que la gestión que ha hecho el camarada Nicolás Maduro, conductor de esta revolución, hermano camarada, a través, por ejemplo, de la GEMAS, nos permitió hacer un gran inventario de lo que el Estado tiene. El Estado hoy tiene una posibilidad de silo, de transporte, de almacenamiento que nosotros no reconocíamos hace un año y medio. Entonces tenemos que decir que la guerra es una gran oportunidad que nos inventa como pueblo a defendernos con nuestro conductor Nicolás Maduro. Y bueno, en esa GEMAS, que es una gran oportunidad que nos permitió levantar, vemos ahora esta gran oportunidad de conglomerado para lo que ahí se inventarió, para lo que allí se determinó, podamos nosotros desarrollar como un gran músculo ante las transnacionales corporativas que tienen la intención, porque sigue siendo una lucha de sistema, el sistema revolucionario, bolivariano y socialista, y el sistema capital que hoy sigue hiriendo a la patria, nos permite defendernos en las partes.
Bien lo decía el ministro, nosotros le sumábamos eso a la discusión. Una cosa es el año fiscal y otra cosa es el año de siembra. Ahorita hablábamos con Amy y nos decía, es que el sistema de siembra es un flujo que tiene proceso, y si lo amarramos al presupuesto trimestral de esperar porque no ha llegado el presupuesto, seguimos en la trampa del sistema burocrático. Es necesario que esto se desprenda de esas normas, de esos procedimientos, y pueda desarrollar el conglomerado. Y bueno, le abro un gran e importante espacio al poder popular. Nosotros insistíamos mucho en eso en el debate, porque bueno, tenemos el pequeño productor en cada espacio, que no tiene esa gran oportunidad. Nosotros teníamos una experiencia, y lo digo en términos más personales, con los conglomerados textiles, donde logramos que muchas de nuestras costureras, sobre todo en Aragua, en Carabobo, el estado de donde vengo y de donde me siento orgullosa, logramos que las costureras en un gran conglomerado pudieran lograr la compra y comercialización al mayor de las telas que necesitaban para su trabajo, y logramos en ese conglomerado, que fue también impulsado por nuestro gobierno, por nuestro buen gobierno, que se desarmara, se deshilara realidades que estaban en ese sistema perverso. Eso nos permite igual no dispersar los recursos, sigue siendo desconcentrado pero centralizado, que no dispersemos los recursos, que podamos nosotros generar el flujo necesario para cada una de las empresas que van a participar en el conglomerado. Miren, es necesario que entendamos que la Asamblea Nacional Constituyente, que construye una arquitectura para el plan de la patria, tiene que tener la orientación necesaria y la confianza necesaria de lo que ha sido hasta ahora nuestro buen gobierno. Nosotros tenemos mucho que debatir todavía, mucho que reconceptualizar todavía, tenemos mucho que tenemos que revisar en esta forma de hacer revolución. Y nosotros como asamblea, como plenaria de un pueblo constituyente permanente desde Bolívar, nos tocan leyes como esta para nosotros empezar a debatir en qué sistema estamos y hacia qué sistema queremos avanzar. Yo quiero cerrar diciendo y recordando siempre una oración permanente, se llama el delirio del Chimborazo. El arcano del tiempo le dijo a Bolívar que él era un átomo en su eternidad, pero Bolívar se levantó y le dijo, si no me equivoco, le dijo, no podrá vencerse un hombre que ha logrado tanto. Pero Bolívar hizo una referencia importante, no solo la fuerza física, sino la fuerza moral de un pueblo nos va a ayudar a vencer cualquier guerra. Solo la fuerza moral de un pueblo conjunto, un pueblo hermano, un pueblo constituyente, un pueblo gobierno, un pueblo que nos va a permitir, con este conglomerado, con las iniciativas que el camarada Nicolás Maduro, con las iniciativas como Asamblea Nacional Constituyente, construyamos. Estamos en guerras, compañeros, nos comportamos para la guerra, nos defendemos para la guerra, pero vamos a vencer porque estamos decididos a ser bolivarianamente chavistas. Venceremos. Muchas gracias a la constituyente Galeano. Voy a dar la palabra al constituyente Gerardo Rivas. Bueno, buenas tardes, ¿no? Primero, darle gracias a Dios por estar aquí. Un campesino como yo, sembrador de papa y de esperanza, pues. Parte de esto, el ministro lo decía, ¿no? Y la gente habla en la calle y nosotros estamos aquí representando un colectivo, unos productores. Esta ley debe de ser, empezando esta ley, nosotros discutíamos ayer, aquí le hace falta las comunas, que por favor se incorporen las comunas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para nosotros empezar con el pie bien derecho. Y esto no lo digamos como crítica, sino como reflexiones, pues. Porque si vamos a comenzar algo nuevo, comencémoslo y démosle al comandante Chávez, démosle lo que él quería, que hagamos y machuquémosle la mano al que tenga que machucar, meter preso al que tenga que meterlo, porque eso se está esperando. La gente de afuera pide eso.
Y ministro, hoy le toca a usted, Castro, y nos toca a nosotros, ¿cómo le digo? Proponer esta ley y aprobarla, pero que así como salga esta, que se cumpla, que es lo que pide el pueblo, lo que pedimos nosotros, que se cumpla. Y al presidente aquí le apoyamos esta iniciativa suya, porque le ha echado pichón. O sea, yo no he visto ni un día el presidente aquí ha trabajado, descansado, sino palo y palo y palo, y lanza y... O sea, uno dice, Dios mío, ¿por qué tantas cosas? Pero sin extenderme mucho, yo le pediría aquí, otra de las cosas que también la gente afuera dice, que la Contraloría que esté aquí en esta empresa, que no sea el monopolio que se ha creado, pues, muchas, y lo digo de corazón, que aquí también esté un campesino o una asociación campesina que esté aquí en la Contraloría y que tenga decisiones, que le ayude a usted y al presidente, le ayude a que esto se dé. Yo creo que eso es todo, muchas gracias y para adelante. A manera de información, constituyente Rivas, ya las comunas fueron incorporadas en el proyecto de ley. Quiero dar la palabra al vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada, al constituyente Orlando Camacho. Gracias, presidenta. Un saludo, primer vicepresidente Aristóbulo Turi, Elvis Amoroso, vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, el equipo, Rafael y la compañera Silvia. Gracias por venir al día de hoy acá. Saludos, hermanos constituyentes, trabajadores y trabajadoras, compañeros. Este conglomerado, Agrosur, lo vemos del sector empresarial como una gran alianza, como el sector público y el sector privado trabajando por producir en Venezuela y no por importar. Es un privilegio que estemos mirando lo hecho en Venezuela por los venezolanos. Que juntos trabajemos para reducir los costos de los insumos, de los bienes, de los servicios, de las maquinarias que se pueden desarrollar hecho en Venezuela. Esta experiencia incluye al pequeño productor, al artesano, a la pequeña industria, a los conglomerados, a los CLAP y también a los empresarios de Venezuela. Felicitamos esta iniciativa que es incluyente, que permite potencializar todas las capacidades y unirlas para poder lograr objetivos comunes como financiamiento, acceso a materias primas, acceso a que, como lo dijo el ministro, que los fertilizantes no vayan a otros mercados, sino vayan primero al mercado venezolano y a los alimentos que necesitamos los venezolanos. Que permita esta reducción de costos y simplificación también a llevar que los precios de esos productos también se bajen los precios, que se abaraten los costos y que el consumidor pueda lograrlo con productos hechos en Venezuela. Nosotros estamos comprometidos, presidenta y constituyentes, con lograr una economía productiva postpetrolera que permita la prosperidad económica de todos y la felicidad del pueblo venezolano. Ese es el trabajo que estamos haciendo y creemos que esta ley de conglomerado va en la dirección correcta con las leyes que el presidente Nicolás Maduro en el mes de septiembre introdujo ante esta Asamblea Nacional Constituyente para su aprobación. El día de ayer y el día de hoy tuvimos unos debates marcados de diferencias de conceptos. Había experiencias y muchas experiencias de compañeros que tienen conocimiento de economía, compañeros del campo, empresarios, jóvenes de todo tipo, que amplía el debate. Estoy agradecido de pertenecer a esta comisión diversificada y que va a dar resultados al pueblo, que va a dar resultados de democracia, de participación y resultados que puedan ser medibles en el corto tiempo. Feliz tarde.
Muchas gracias, constituyente Camacho. Voy a dar la palabra para cerrar este debate al primer vicepresidente, al constituyente profesor Aristóbulo Istúriz. ¡Viva la patria! Bueno, compatriotas, me reincorporo a la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero felicitarlos de verdad a todos y a todas, las y los constituyentes, por el extraordinario trabajo que ha hecho la constituyente en tan corto tiempo. El presidente, cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la convocó con unos objetivos muy precisos, ¿verdad? Uno de ellos era la paz y otro es cambiar el modelo económico, construir un nuevo modelo económico. Yo siempre he dicho, construir un nuevo modelo económico frente al momento de agotamiento del modelo económico petrolero rentista y en medio de una guerra económica. Partir a la construcción de un nuevo modelo económico, que es una tarea que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, no está partiendo de un terreno que está preparado, está partiendo de un momento de guerra económica. Y hay que derrotar la guerra y hay que enfrentar la guerra. Ahora, dentro de la economía, los economistas señalan mucho los elementos que deben manejarse en el marco de la economía. Pero hay un elemento que es fundamental, frente al cual ningún modelo económico puede levantarse, que es el de la confianza, que es el de la estabilidad, que es el de la seguridad. Y uno de los elementos que afecta más a nuestra sociedad y ha estado más afectado y forma parte de la guerra económica es todo el proceso de guarimba y desestabilización que ha vivido el país. Lo que frena esa situación es precisamente la Asamblea Nacional Constituyente, que le devolvió a partir del 1 de agosto, del 31 de julio, la tranquilidad al país. Le cambió la cara al país frente al mundo, frente a cualquier inversionista, frente a cualquier empresario. Tiene que reconocer que antes del 30 de julio la situación de estabilidad en Venezuela era totalmente distinta a la situación que vive Venezuela hoy. Y eso se lo debemos a nuestro pueblo, a la conciencia de nuestro pueblo y a la valentía de Nicolás Maduro y a la confianza que Nicolás Maduro como presidente tuvo en nuestro pueblo. Ese es un gran valor que nadie se lo puede quitar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y no creamos nosotros que a partir del 31 de julio para todos era la paz. La paz era para nosotros, y que es una tarea inconclusa todavía. Para muchos, la paz conquistada era una especie de tregua, esperando cualquier momento para volver con las guarimbas y la desestabilización. Porque la desestabilización y las guarimbas no solo son actos criminales, sino que forman parte de la guerra económica. La guerra económica necesita de la inestabilidad, necesita de la desestabilización, necesita de la inseguridad. De manera que cuando los compatriotas de la derecha fascista impulsan una acción de guarimba y desestabilización, es para darle permanencia a la situación de guerra económica y de angustia a nuestro pueblo. El presidente Maduro estaba perfectamente claro que para emprender un nuevo modelo económico, para enfrentar la guerra económica, necesita devolverle al pueblo la tranquilidad, devolverle la paz, devolverle la confianza. Y la Asamblea Nacional Constituyente, en su convocatoria y en su elección, nos dio una primera etapa de esa tranquilidad. Mucha gente en el mundo quedó con dudas del carácter democrático y de conciencia del pueblo venezolano, porque entre otras cosas en la Asamblea Nacional Constituyente no participó la oposición. Y aun cuando era contundente la participación de más de 8 millones de compatriotas, tenían sus dudas en la forma como se manipuló la información hacia el mundo. Fue necesario no solo acercar las elecciones para la gobernación, sino realizar las elecciones con una participación excepcionalmente extraordinaria en cuanto a la participación en materia de regional. El hecho de que participara por encima del 60%, batiendo récord de participación, el hecho de que concurrieran más de 11 millones de venezolanos,
el hecho de que el mundo viera que el presidente Maduro, el gobierno bolivariano revolucionario que él dirige, tiene el respaldo de la mayoría de los venezolanos, con el 54% de los venezolanos, que tengamos más del 80% de las gobernaciones. Eso cambió el cuadro ante el mundo. Y algunos de ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué Aristóbulo está hablando de esto si va a hablar de la ley de Agrosur? Porque ninguna ley, ni la de Agrosur ni ninguna, va a prosperar en un país desestabilizado. Y yo quiero que valoremos la Asamblea Nacional Constituyente lo que ha logrado. Lo que ha logrado para el cambio económico, porque se ha pretendido muchas veces descalificar a la Asamblea Nacional Constituyente. Y hay como una especie de campaña en la calle contra la Asamblea Nacional Constituyente. Y esa campaña nos hace daño para que estos esfuerzos económicos que está planteando el presidente Maduro puedan prosperar. Necesitamos entonces, si hay que hacer una confrontación pública, hagamos una confrontación pública. Pero es necesario defender lo que se ha logrado con la Asamblea Nacional Constituyente en materia de paz y en materia de estabilidad y en materia de confianza. A tal punto que muchas empresas que se habían ido de Venezuela están retornando a Venezuela. Y vean el mismo CNN, la actitud que tiene hoy. Es de reconocimiento. Hemos tenido gobernadores de partidos de oposición electos que han reconocido el carácter plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay gente trabajando insistentemente por la desestabilización. Hay gente trabajando por la angustia, porque saben que si resolvemos de manera definitiva la paz y la estabilidad, lo económico será una autopista. Porque el presidente Maduro ha dado un diseño, ha hecho un diseño. Nadie puede decir que Maduro no tiene una política económica. El presidente Maduro planteó una política económica muy concreta. Y el obstáculo frente a esa política económica ha sido la guarimba y la desestabilización. Pero estamos conquistando la paz progresivamente. Y seguro que estas elecciones que vienen, municipales, van a terminar de sellar y de consolidar la paz. Aquí hay que votar por la paz todavía. Hay que votar por la estabilidad. El presidente Maduro, mira, el presidente Maduro ha hecho un planteamiento que está allí, que es la agenda económica bolivariana. Y tiene vigencia la agenda económica bolivariana con los 15 motores, con las cadenas productivas y con el Plan 50 y con las GEMAS y con los consejos productivos de trabajadores. Son elementos esenciales para provocar el cambio económico. Esto es apenas un componente de uno de los motores, de uno de los 15. Está el motor agroalimentario, es apenas uno de los 15 motores. De manera que la Asamblea va a tener que aprobar muchas leyes y muchos decretos constituyentes en materia económica. Esto es apenas uno, pero que es fundamental. Para alcanzar en ese plan del presidente Maduro, ha diseñado 2 líneas estratégicas que son las que nosotros tenemos que transitar con mucha firmeza, con mucha confianza, con mucha pasión, para lograr los 2 objetivos que el presidente ha planteado en esta agenda económica bolivariana. Objetivos priorizados. Primero, la sustitución de importaciones. Nosotros debemos sustituir todo lo que estamos importando. Y hay que estimular la creatividad, hay que forzar, hay que trabajar para sustituir las importaciones. Si queremos ser soberanos desde el punto de vista económico, tenemos que ir sustituyendo lo que importamos. Debemos hacer un esfuerzo por depender de nosotros mismos y de nuestros aliados. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo por aumentar las exportaciones, por estimular las exportaciones, por tener fuentes de ingresos de divisas distintas al petróleo. Eso es fundamental. Ahora este país tiene el clima, este país tiene las tierras, este país tiene agua, este país tiene gente trabajadora. ¿Por qué nosotros no producimos los alimentos que nos comemos y producimos para otros países? Cuando ha habido inversiones importantes, nosotros tenemos, para que tengamos una idea, 76 empresas destinadas a la producción agropecuaria, cada una por su lado, atomizada, dispersa, con sus propios planes y sus propios objetivos. Tenemos 186 predios
directos que controla el Estado. 2.5 millones de hectáreas han sido entregadas a manos de nuestros campesinos. Eso solo es un hecho político importante y reivindicativo. Ahora, eso si no forma parte de un plan que esté integrado, que esté coordinado, no significa absolutamente nada. Nosotros esa acción que hemos hecho de colocar en manos de nuestros campesinos 2.5 millones de hectáreas, tenemos que verle el fruto. Ellos tienen que recibir el apoyo de todas las otras empresas que están allí que necesitan insumos, necesitan recursos, necesitan maquinaria, necesitan la mecanización, necesitan las vías de penetración, necesitan el transporte, necesitan el almacenamiento, los hilos. Ahora, todas esas empresas existen. Pues que no existe empresa de silo, pues que no existe corpologística de transporte del Estado, pues que no existe Agropatria. Pero cada una está por su lado. Y eso es lo que el presidente Maduro ha venido buscando, ha venido encontrando, y con la GEMAS se ha venido detectando. Cuando la compatriota hacía la intervención, yo decía, además los puertos y los hilos de los puertos, que lo manejan como le da la gana y que no tienen absolutamente nada que ver ni están ligados a los productores. ¿Dónde arriman los productores? ¿Quién le garantiza que todo lo que se produzca se les compra? Que se les pague. Porque si no se los compra el privado y el privado le cambia el precio, pues que no hemos hecho esfuerzo nosotros en las gobernaciones para buscar el precio de la leche. Pero si nosotros dejamos que las empresas que tenemos de Lácteos Los Andes no le pagamos a tiempo la leche, viene el privado y se la paga 3 veces y nos encarece a nosotros y le encarece al pueblo. Entonces tenemos que garantizar el pago al día y tenemos que venir a cobrar a Caracas y esperar que le llegue de Caracas el pago. No, tiene que pagarle allá, chicos, donde está la empresa. Todos esos elementos el presidente Maduro los ha vivido, los ha discutido con nosotros. Y esta es apenas una propuesta, crear una ley que nos permita, ¿verdad?, sostener, darle base jurídica a un conglomerado, Agrosur. Y yo creo y tengo mucha confianza en eso. ¿Saben por qué? Porque el ministro Castro Soteldo ha sido un hombre muy trabajador en materia de planificación. Muy trabajador. Que hay un plan de siembra espectacular. Vamos a cumplir nuestro plan de siembra. No es lo mismo el plan de siembra con insumo que el plan de siembra sin insumo. Porque se nos quedan las hectáreas, quedan las expectativas, queda la frustración de nuestros productores. Tenemos los productores, tenemos las tierras, tenemos la planificación. Nos hace falta unir todos los recursos que tengamos, ponerle una sola cabeza a esos recursos, darle una sola direccionalidad, que respondan a un solo plan. Eso requiere liderazgo, eso requiere coordinación, eso requiere de verdad que el propio presidente se ponga a la cabeza como se ha puesto el presidente Nicolás Maduro. Y nosotros acompañarlo con pasión, porque aquí está el camino. La única manera de que nosotros superemos, mira, con producción no hay guerra económica que valga, chico. Con producción no hay guarimba económica que valga. Y lo que tenemos que hacer es producir y más producir. Cuente, ministro, se ha discutido en la Comisión Económica y en la propia Comisión Económica se ha visto que incluso aprobando esta ley hay otras leyes que nosotros tenemos que revisar, no solamente las 8 leyes que presentó el presidente. ¿O es que la ley antimonopolio la vamos a dejar así? Vamos a revisarla. ¿O es que la ley de precios tal como está la vamos a dejar así? Hay que revisarla. No solamente vamos a aprobar las leyes que presenta el presidente. A nosotros nos corresponde de la Asamblea Constituyente revisar la estructura jurídica existente en materia económica para acompañar al presidente Maduro. Parece que no tuviéramos trabajo en la Asamblea Constituyente en materia económica. Tenemos demasiado trabajo en la materia económica en la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso la Comisión
se está convocando con urgencia para el propio día de mañana. Porque viendo esta ley, nos estamos dando cuenta que hay una serie de leyes que nosotros tenemos que revisar, además de aprobar todas las leyes e iniciar la discusión de las nuevas leyes que tenemos que aprobar en materia económica. Pero no aprobemos leyes aisladas, aprobemos todo en el marco de ese plan que el presidente ha presentado, que se llama la Agenda Económica Bolivariana. Así es, Castro Soteldo, querido ministro y vicepresidente del área económica, usted cuenta con la Asamblea Nacional Constituyente. Si tenemos que moverlo a cualquier rincón del país, a cualquier predio, a cualquier planta, a cualquier empresa, aquí estamos los soldados del presidente Nicolás Maduro y de la revolución y de nuestro pueblo para garantizar que esta ley no sea letra muerta, sino que sea letra viva en la lucha contra la guerra económica y la lucha por la construcción de un nuevo modelo económico post-rentista, post-petrolero, modelo económico productivo. Vamos a despedir al vicepresidente de Economía para nosotros entonces entrar al debate para la aprobación de esta ley del conglomerado Agrosur. Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, cuando presentó y propuso esta ley ante la Asamblea Nacional Constituyente. Yo voy además a instruir que la ley sea enviada a la Comisión de Estilo previa a su publicación y además a establecer un cronograma de reuniones con los distintos sectores implicados en esta ley, para que frente a esta Asamblea Nacional Constituyente se comprometan al respeto y al cumplimiento de lo que aquí se ha aprobado. Quiero además señalar, como lo dijo el vicepresidente Castro Soteldo, que solamente a través de los saberes populares podrá Venezuela marcar y desarrollar su propio camino productivo. Con esta ley iniciamos entonces una ofensiva productiva constituyente a favor de la protección del pueblo de Venezuela. Se han aglutinado acá todas las fuerzas agroproductivas y productivas de nuestro país como un solo cañón contra la guerra económica. Así que sigamos avanzando. El pueblo de Venezuela puede tener confianza que acá la Asamblea Constituyente sigue haciendo historia para favorecerlo, para protegerlo y para defenderlo. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Decreto constituyente de rechazo al injusto bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos de América a la República de Cuba. Es todo, Presidenta. Voy a pedir al vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, al constituyente Saúl Ortega, que dé lectura al acuerdo constituyente en rechazo al bloqueo criminal contra la hermana República de Cuba. Gracias, Presidenta. De verdad que es un honor presentar este acuerdo en apoyo a la lucha digna del pueblo cubano que ha resistido más de 50 años el criminal bloqueo imperialista. Y mire que no solamente ha resistido, sino que nos ha dado una clase de cómo se combate. El pueblo cubano ha derrotado ese embargo en Naciones Unidas, en el Congreso norteamericano y por supuesto en el corazón de todos los pueblos del mundo que acompañan al pueblo cubano. Y es muy significativo en este momento, Presidenta, cuando nosotros somos un país asediado por el imperialismo, las viejas potencias colonialistas y una derecha cartelizada, empeñada en agredir al pueblo de Bolivia. Así que cuando nosotros estamos apoyando al pueblo cubano, también estamos diciendo presente en la batalla contra el bloqueo. Leo, Presidenta. República Bolivariana de Venezuela.
Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente de rechazo al criminal bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos de América a la República de Cuba. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales y directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario. Considerando que el próximo 1 de noviembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas debatirá por 26ª vez acerca del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba. Considerando que la política de bloqueo del gobierno norteamericano a Cuba constituye el más brutal y prolongado proceso sancionatorio unilateral que se haya aplicado en la historia de la humanidad, en abierta violación de los principios de independencia, soberanía, libre determinación de los pueblos e igualdad soberana de los estados, así como el derecho a la paz y al desarrollo del pueblo cubano. Considerando que la lucha de Cuba contra el imperialismo norteamericano y la posición inclaudicable del gobierno y el pueblo cubano constituyen un ejemplo de dignidad para las naciones del mundo que hemos decidido ser libres, independientes y soberanos. Considerando que las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba violan todos los tratados internacionales sobre derechos humanos, afectando particularmente el derecho del pueblo cubano al desarrollo y constituye una grave amenaza a la paz. Considerando que la decisión del señor Donald Trump de recrudecer el bloqueo contra la República de Cuba en sus dimensiones financieras y extraterritoriales constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas, así como un acto de genocidio en virtud de lo dispuesto en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela ha expresado de manera reiterada en todos los foros internacionales su respaldo al gobierno y al pueblo cubano y su condena al bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba, en franca violación de los más elementales principios del derecho internacional. Acuerda, primero, expresar su clara y firme e irreductible posición de rechazo al criminal bloqueo económico, comercial y financiero que por casi 60 años ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos a la República de Cuba. Segundo, expresar nuestro completo y absoluto respaldo al gobierno y al pueblo cubano, cuyos derechos humanos son violados a través de la implementación del bloqueo. Tercero, exigir al gobierno y al Congreso de los Estados Unidos que cese de inmediato el bloqueo a la República de Cuba, en cumplimiento de las 25 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en Asamblea General de Naciones Unidas. Cuarto, exhortar a los gobiernos del mundo a respaldar la resolución a ser debatida en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en apoyo al gobierno y al pueblo cubano contra el brutal bloqueo impuesto por los Estados Unidos, reforzando de esta manera el reclamo internacional contra dicha política, contraria a los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Quinto, publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los 31 días de octubre de 2017, año 207 de la Independencia y 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Es todo, ciudadana Presidenta.
en consideración el acuerdo leído por el constituyente Saúl Ortega. Aprobado. Queda entonces plasmado el rechazo de esta plenipotenciaria Asamblea Constituyente contra el criminal bloqueo económico, financiero y comercial al pueblo de Cuba. Somos solidarios, somos un solo pueblo, marcado por las estrellas de Bolívar, de Martí y de los comandantes Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Siguiente punto del día, ciudadano secretario. Agotada la materia, Presidenta. Agotada la materia, se levanta la sesión y se convoca sesión ordinaria para el día jueves a las 10 de la mañana en este salón protocolar. Informo que después de la sesión del día jueves vamos a hacer instalación solemne de las 22 comisiones de trabajo y se inaugurará el edificio sede de las comisiones de trabajo. Buenas tardes.